Mis lobitos, mis lobitas, paren de sufrir porque el día de hoy yo me voy a sacrificar por ustedes. Los voy a llevar solo en unos momentos a que vean conmigo la cantidad de productos que he comprado en AliExpress, pero tú lo podrías conseguir en realidad en cualquier página china o incluso en Amazon, y que supuestamente son tecnología, son artículos maravillosos, gadgets del futuro para evitar que tú, mi lobito de lomo blanco, de pelaje plomo, dejes de roncar esa bendita vaina que en las noches termina transformando tu alcoba, el ring de las 4 perillas, en un martirio. Porque se dice que más del 50% de la población del mundo ronca. ¿Hay solución? Por supuesto que sí, pero es una solución, 1, bastante costosa y 2, bastante incómoda. Yo no podría acostumbrarme a dormir con una mascarilla como tú estás viendo en estas imágenes, y si te giras y si te quieres levantar al baño, para mí me parecería súper incómodo. Por eso es que vamos a probar todas estas opciones que he comprado y que te voy a enseñar ahorita. Pero antes de continuar con este video, ¿qué esperas para activar tu Windows? ¿Qué esperas para activar tu Office? ¿Por qué seguir sufriendo con software pirata que supuestamente alguien te lo activa? Tu computadora se pone lenta porque forma parte de una granja. Tener software original nunca ha sido más fácil, porque te doy el secreto. Códigos de distribuidor LTV50 para sistema operativo, LTV62 para Office, desde $9 para toda la vida, 100% seguro. Pagas con cualquier tarjeta de crédito o de débito de cualquier país. La licencia te llega en minutos a tu correo electrónico. Simplemente la ingresas en el caso de Windows o en el caso de Office. Sigue los pasos que ahí te dicen, que te van a mandar a la propia página oficial de Microsoft. 100% activado, 100% seguro. Es imposible que encuentren precios más económicos y confiables que estos. Hay gente que te va a decir duerme de lado, hay gente que te va a decir hay almohadas especiales. Yo me he comprado estas almohadas supuestamente especiales y a mí no me sirvieron. Y para los que están pensando que es un tema médico, que uno debería ir al doctor, he ido al doctor. Me han extraído los cornetes, más o menos un mes no ronqué, mi esposa estaba feliz y después volví a roncar. La idea de no roncar, la idea de no emitir estos sonidos tan terribles, es que tú respires bien. Tú roncas, abres la boca porque sientes que no estás respirando bien. Vamos a empezar mostrando todo lo que he comprado con su precio. Stop Snoring Patch está en inglés, esto vale $2, y lo que quiere decir es que son parches justamente que tienen la intención, y te lo voy a mostrar, viene de esta manera. Por cierto, hay estudios que indican que la persona que ronca demasiado puede generar hipertensión. Y mucho cuidado, que estar subido de peso te va a llevar también a roncar. Lo que dice es que son hipoalergénicos, con la más alta calidad, y supuestamente esto debería de funcionar así. Miren. Se llama MS Pulse Stop Snore Portable, que en buen cristiano lo que te está diciendo es que es un aparato electrónico que te va a emitir cierta cantidad de pulsos cuando tú estés roncando y detecte el sonido. Viene con un manual que está en inglés y en chino. Mira. Viene con unos sensores atrás, como lo puedes ver. De arranque te digo que esto ya es mucho más cómodo que me tapen la boca. Esto te va a mandar un ultrasonido para que tú automáticamente cierres tu boca. Se llama Anti-Snore Nasal Dilator. En buen cristiano viene que es un dilatador nasal. Supuestamente te va a mantener las fosas nasales abiertas. Vienen con su estuche. Esto entra presionando nada más. ¡Wow! Respiro súper bien, lobito. Tengo un conducto metido acá, y miren, este también le tengo fe, El último producto, Hot Anti-Snoring Corrector. Esto vale $3. Son muy chiquititos, imancitos, 2 imanes. Son muy parecidos al anterior. Tienen la misma idea de que te permitan un flujo de aire mucho más. También funciona, Este, a comparación del anterior, mira, es mucho más cómodo para que entre la mayor cantidad de aire, y no sé si los imanes puedan hacer algún tipo de acto acá y puedan ayudar de alguna medida. Vamos a empezar con el parche. Voy a tratar de dormir hasta donde aguante, hasta donde pueda, con el bendito parche. Primer detallito, me dejó, como estás viendo en las imágenes, alrededor de toda la boca la pegatina que esto tiene, ¿no? Me quedó ahí una parte blanca y
Vamos a hablar de repente de las cosas que no nos gustan, pero en conclusión, mis hermanos, mis lobitas, funciona, funcionó, no he roncado, es decir, 100% útil. Ahora, si hablamos de practicidad, tú le puedes poner 1000 peros. ¿Qué pasa si estás con tos? ¿Qué pasa si quieres bostezar? ¿Qué pasa si estás con gripe y estás botando mocos? A mí personalmente no me gustaría volverlo a probar. No me sentiría cómodo, me fastidia que me estén tapando la boca. Sí, sin embargo, funciona, aunque usted no lo crea. Si el artículo anterior, el parche, funcionó al 100%, acá tenemos varias cosas que decir. En primer lugar, mirando las especificaciones del producto, nos deja bien en claro de que este aparatito necesita cierta cantidad de tiempo para funcionar, según ellos, al 100%. Te dicen que esperes unas 3 semanas, que tu cuerpo se va a ir regulando, que después de un mes vas a estar muy bien y que después de 2 meses podrías dejar de utilizar este aparato y prácticamente haber dejado de roncar 100% garantizado. Según ellos, lo que yo te puedo decir, según mi lobita que me estuvo monitoreando en la noche, es que efectivamente cuando yo empezaba a emitir algún tipo de sonidos, inmediatamente al parecer me acomodaba yo solo, sin que nadie me avise nada y dejaba de roncar. ¿Cómo funciona este aparatito? Funciona con una batería. Funciona con ondas de frecuencia que según ellos a través de un chip te meten cierta cantidad de frecuencia en esta parte de aquí que hacen que toda tu parte del cuello, de la boca, de la laringe se ajuste automáticamente cada vez que los sensores sienten que estás roncando y hacen de que tú cierres la boca naturalmente. Pero vamos a los otros problemas, porque como estás viendo en las imágenes, no hay forma de quitarle esa bendita luz azul en la noche que es para que tú le des la graduación. Tiene intensidad 1 al 6, la intensidad que tú vas a sentir, pero lamentablemente no hay forma de apagarlo, se queda prendido durante toda la noche. Vamos con el siguiente producto. Día 3. Y a pesar de que en la cajita y en las especificaciones del fabricante dicen que no es un plástico común y corriente, sino que es libre de BPA, libre de cualquier agente tóxico o alergénico para que tú te lo puedas introducir tranquilamente, la realidad de las cosas es que mi esposa me dijo de que he roncado más que los 2 días anteriores. Es decir, en esta tercera prueba prácticamente hemos terminado fracasando porque la intensidad de ronquido, a pesar de que no ha sido como antes que era fuerte, sí han sido más de 3. Por lo tanto, este es el peor aparatito, aunque usted no lo crea, y yo le tenía muchísima fe. Hasta ahora es el peor de todos. Mis lobitos, mis lobitas, con el último artefacto tecnológico he hecho 2 pruebas porque me pareció increíble. Tras la primera, que realmente funcionó, dije, ¿cómo es que este aparatito supuestamente hecho de gel y simplemente con 2 imanes pueda lograr los resultados tan sorprendentes? Supuestamente los 2 imanes, al juntarse, lo que hacen es permitir de nuevo que entre un montón de aire a tu cavidad nasal, permitiendo de esta manera que tú estés respirando correctamente y evitando así ese sonido tan asqueroso y horrible. Entonces, conclusión final, tras usar los 4 dispositivos. El primero de ellos funcionó, pero llevar un parche en la boca puede ser absolutamente fastidioso para cualquiera, lo puedo entender, y a pesar de que funciona y a pesar de que es el más económico, yo no lo recomendaría. El segundo de ellos, recuerda tú que promete una solución total tras varias semanas de uso. Te pide que tú lo utilices por lo menos unos cuantos meses y supuestamente debería darte una cura total. Ese es el aparato que yo sí voy a probar, a pesar de que tiene problemas. La luz, mi esposa me decía que se nota mucho la luz, pero lo voy a intentar un poco más de tiempo porque me parece científicamente el que tiene más cosas interesantes. Te manda pulsaciones para que tú termines cerrando la boca. El tercero de ellos, el primer aparatito que tenía la misión de que te entre más aire, todo bien con su función. Lamentablemente el diseño es bastante incómodo, es bastante grueso y es tan fastidioso como el primero, como tener un parche en la boca. Finalmente, este último aparatito también le voy a dar una posibilidad porque aumenta significativamente el flujo de aire, es bastante económico y atención, también en su página te indica, te pide que hagas un tratamiento de varias semanas. Supuestamente ellos, tras un par de meses, podrías mejorar significativamente los sonidos que produces. Lo puedes comprar en Amazon, lo puedes comprar en AliExpress, eso ya depende de ti. Yo he sido el conejillo de Indias con la única intención, mis lobitos, mis lobitas, de ayudarlos ustedes, porque las estadísticas nos indican que la cantidad de gente, ya sea hombre o mujer,
que ronca en estos momentos es absolutamente abismal. Y recuerden los problemas que esto podría traer. Así que mis hermanos, ahí están las conclusiones. Espero que este video los haya podido ayudar. Están apareciendo en mis redes sociales donde me puedes encontrar. Recuerda darme una manito arriba, suscribirte, compartir este video y no te olvides que si no has terminado ni la primaria ni la secundaria, lo puedes hacer en el Bruno Traverso, el mejor SEBA de este país. Libros completamente gratis y el certificado es a nombre de la nación. Mis lobitos, mis lobitas roncadoras. Nos estamos viendo en el siguiente video.